Malaquías 4:5 nos dice que el Señor enviaría al profeta Elías. ¿Quién es tal profeta? Al igual que otros pasajes de la Biblia, este es un tanto oscuro, porque leído superficialmente no es claro, sino ambiguo. Y entre las muchas interpretaciones que los hombres podamos dar a un pasaje de la Biblia, ninguna es infalible, excepto usemos la misma Biblia para que ella se interprete. La hermenéutica nos puede auxiliar en esta tarea para no correr riesgos, y es importante no prestarnos, no actuar ante este pasaje con preconcepciones. Entre algunas de las interpretaciones equivocadas que he escuchado sobre este pasaje está la interpretación del recién fallecido siervo de Dios David Wilkerson, el mentor de Nicky Cruz, famoso por su libro La Cruz y el Puñal. David interpreta que el espíritu de Elías será una compañía de gente que tendrá el mismo carácter ministerial de Elías. ¿Será esto así? También escuché en una ocasión al doctor Armando Alducin enseñando que Malaquías 4:5 será un espíritu influyendo a la iglesia para restaurar la relación familiar. Entiendo que su interpretación del doctor se basa en la expresión padres e hijos. Y otra interpretación que también es muy popular, en la que se enseña que Juan el Bautista es el cumplimiento de esta escritura de Malaquías 4:5. Pensando en la interpretación de David Wilkerson, se me hace un tanto resbaladiza, porque no tenemos otra escritura que nos diga que Elías sería una compañía de gente, que tendría las características de este profeta. Más bien tenemos suficientes escrituras que nos enseñan que la iglesia tiene dones diferentes, no iguales, porque Pablo dice que si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? La Biblia dice que el Espíritu reparte a cada uno como Él quiere. Estas y otras escrituras nos muestran que no es un mismo espíritu profético sobre toda la iglesia. El único espíritu que sí embiste a todos por igual es el Espíritu Santo. Así que esta interpretación de una compañía de gente no está muy en armonía con otras escrituras. La interpretación de Armando Alducin de que sería un espíritu de reconciliación de la familia. Los hijos se acercarían más a sus padres y los padres abrazarían a sus hijos. Se oye un tanto tierno, pero tampoco hay nada para fundamentar tal sentimentalismo. Por el contrario, hay advertencias de que en los últimos días, por causa de que el amor se enfriaría, se levantarían los hijos contra los padres y los matarían. Marcos 13:12. Se aborrecerían unos a otros y se entregarían a las autoridades. Así que tampoco encontramos en la interpretación de Armando Alducin una explicación satisfactoria. ¿Pero qué de la interpretación de que el profeta de quien se habla aquí es Juan el Bautista? Aparenta ser la interpretación correcta por dos razones. Una, porque este varón tiene que llevar sobre sí el espíritu de Elías, y Juan lo llevaba.
Y 2, porque la mitad de la frase del verso aparece en Lucas 1:17, donde se habla de Juan. Esta interpretación se acerca más, pero solo se acerca, porque tampoco es la correcta. Pero ¿qué si consideramos otra interpretación más, aparte de las 3 que ya escuchamos? Les presento la siguiente. Malaquías 4:5 nos habla de que el profeta Elías es un hombre que vendría antes de la segunda venida de Cristo con la comisión de restaurar la doctrina de los apóstoles. Ahora solo nos toca ver si la Biblia nos interpreta por ella misma este versículo confirmando lo que acabamos de escuchar. Comencemos, seccionemos y enumeremos esta interpretación que acabo de dar para mejor comprensión. Número 1, Malaquías 4:5 es un hombre. No un espíritu sobre la familia, no una compañía de gente, sino un hombre. ¿Por qué? Porque hay 2 registros más en la Biblia de que Dios ya había puesto el espíritu de Elías no sobre la familia, ni sobre una compañía de gente, sino sobre un hombre. En 2 de Reyes 2:15 dice que cuando Elías se fue al cielo en carros de fuego, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, sobre un hombre. Y en Lucas 1:17 dice que el espíritu de Elías reposó nuevamente sobre un hombre. Por tanto, podemos decir por estas 2 escrituras que este espíritu reposará nuevamente en un hombre. 2, este hombre será un profeta. Lo dice el mismo versículo 5. No un pastor, no un evangelista, no un apóstol, no un teólogo, sino un profeta. 3, este profeta vendrá antes de la segunda venida de Cristo. Antes de que Jesucristo aparezca por segunda vez, este profeta estará presente. Cuando interpretamos el tiempo de este pasaje, tanto David Wilkerson como Armando Alducin, como otros, entre ellos su servidor, concordamos de que este pasaje se cumple antes de la segunda venida de Cristo, por 2 causas. Primera, el capítulo 4 de Malaquías habla de la gran tribulación. Y el mismo verso 5 dice que su llegada de este Elías es antes del día de Jehová grande y terrible, el cual equivale a la gran tribulación. Así que es claro que el tiempo del cumplimiento del versículo 5 es antes de que Cristo aparezca por segunda vez. 4, se nos describe la tarea de este profeta, que es restaurar la doctrina de los apóstoles. Veamos con la misma Biblia si habla de una restauración de doctrina apostólica. Primero analicemos la frase volver el corazón. Esta frase tiene una connotación bíblica que significa seguir a. Seguir a. Veamos algunas escrituras para respaldar lo dicho. Veamos Primera de Reyes 12, del 25 al 27. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios
en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Encontramos en este versículo la frase, el corazón de este pueblo se volverá a su señor, indicándonos que significa seguir a. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Con estos versos queda asentado que volver el corazón significa seguir a. Ahora vamos a interpretar con la Biblia lo que significa padres e hijos, ya que Armando Alducin tiene la interpretación de que la familia, algo así como el padre y el hijo tienen que unirse más, algo así como que la familia pequeña vive mejor, pero en realidad es que no se refiere a padres e hijos sanguíneos, sino a padres e hijos generacionales. En Israel, hasta el día de hoy se acostumbra llamarles padres a las antiguas generaciones de judíos e hijos a las generaciones presentes de judíos. Tenemos muchísimas escrituras para remachar esto, pero solo les voy a dar dos por causa del tiempo. San Juan 6:30 al 32 dice así: le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Por tanto, dependiendo del momento en que se cite padres e hijos, se sabrá quiénes serán los padres y quiénes serán los hijos. Así que ya tenemos dos significados que nos da la misma Biblia, el significado de volver el corazón y el significado de padres e hijos. Lo sentimos mucho por Armando Alducin, se queda con su interpretación personal. Así que podríamos leer Malaquías 4:5 de la siguiente manera. Vendrá el profeta Elías y él hará que una generación siga a otra generación y viceversa. Pero seguirlos ¿en qué? En su doctrina. En un momento respaldamos esto, en su doctrina. ¿Por qué muchos piensan que Malaquías 4:5 es Juan el Bautista? ¿Y por qué no puede ser Juan el Bautista? Para esto tendremos que leer
Lucas 1, 16 y 17. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Si se dan cuenta, cuando el ángel Gabriel le está diciendo a Zacarías ¿quién sería este niño?, le cita solo la primera mitad del versículo 5 del capítulo 4 de Malaquías. Esto es la parte que dice: hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y hasta ahí se queda. Ya no cita la segunda parte del versículo. ¿Por qué sucede esto? Porque el versículo 5 completo habla de la venida de dos profetas Elías en dos tiempos diferentes. Es importante que esto quede bien asentado. El versículo 5 completo habla de la venida de dos profetas Elías en dos tiempos diferentes. Uno vendría antes de la primera venida de Cristo y el otro vendría antes de la segunda venida de Cristo. Un solo versículo hablando al mismo tiempo de dos eventos diferentes. ¿Es posible esto? Claro, lo vemos en diferentes pasajes de la Biblia. Tomemos de ejemplo Oseas 11:1, que dice así: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y en Éxodo 4:22 dice así: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ahora veamos Mateo 2, 14 y 15. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Un solo verso hablando simultáneamente de dos eventos que se cumplieron en diferentes épocas. Versos como este, donde un solo verso habla de dos sucesos diferentes, hay varios en la Biblia. Y uno de ellos es Malaquías 4:5, un verso narrando la llegada de dos profetas Elías en diferente tiempo. Pero dejemos que sea la Biblia quien lo interprete y confirme si este versículo habla de dos Elías o es mi interpretación privada. Veamos Mateo 17 del 9 al 13. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús, les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Los apóstoles escuchaban sábado tras sábado en la sinagoga que los escribas enseñaban que el profeta Elías tenía que venir primero. Esa es la pregunta que tienen los apóstoles para con Jesús. Malaquías 4:5 se citaba constantemente en la enseñanza por los rabinos. Ahora aquí Jesús está diciendo que Elías viene y restaurará todas las cosas. En el verso 11
tanto el verbo venir como restaurar están en futuro. Y vendrá a restaurar todas las cosas. Tendría que haber un tiempo de restauración de todas las cosas y el apóstol Pedro habla de ese tiempo. Veamos Hechos 3, 18 al 21. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Mientras que en el verso 12, cuando se refiere a el profeta Elías, quien es Juan el Bautista, el verbo está en pasado, ya vino e hicieron con él todo lo que quisieron. Juan el Bautista fue la línea divisoria de la doctrina de la ley y la gracia. Juan preparó el camino para que el Señor introdujera la gracia. ¿Cómo lo hizo? Con el bautismo de arrepentimiento. Juan hizo volver el corazón de los padres que creían en la ley hacia los hijos. Los hijos eran los que estaban naciendo bajo la doctrina de Juan. Y dijimos que volver el corazón es seguir a. Así que Juan haría que los ancianos de Israel, que eran los padres y quienes tenían la ley, siguieran el nuevo mensaje que sus hijos estaban recibiendo y algunos de ellos predicando. Aquella generación que eran los hijos ahora tenían una nueva doctrina, la doctrina del arrepentimiento. Y el Elías del fin tendría que cumplir la segunda parte del versículo 5, convertir el corazón, seguir a los hijos, que somos nosotros, seguir a la doctrina de los padres, que son los apóstoles, que son la generación anterior. Así que podemos certificar que la Biblia interpreta que el Elías de Malaquías 4:5 es un profeta, viene con el espíritu de Elías, que vendrá antes de la segunda venida de Cristo y restaurará todas las cosas, haciendo volver el corazón de los hijos hacia los padres. Esto es, hará que nuevamente sigamos la doctrina apostólica. A lo largo de 1900 años la doctrina apostólica se fue cambiando, tergiversando hasta el día de hoy. Hoy tenemos más de 1000 denominaciones predicando cada una de ellas que esta tiene la verdad, que la otra tiene la verdad. Cada quien bautiza como quiere, unos creen en dones, otros los niegan, unos dicen que no se debe de diezmar, otros que sí, unos que el sábado es el día del Señor, otros que el domingo, mucha confusión. Ya no se sabe dónde está la verdad, pero Dios, que conocía el futuro, en medio de esta confusión prometió enviar al profeta Elías para restaurar todas las cosas. Dios ya lo envió, ahora a nosotros nos toca identificarlo.